Capítulo 46. Como suele suceder, las buenas noticias llegan tarde, mientras que las malas viajan a una velocidad extraordinaria. Señor presidente, hemos distribuido el informe de Marc-Antoine Jullien a todos los diputados, reportó Saint-Just, el brazo derecho de Robespierre. Marc-Antoine Jullien. Si bien el representante enviado por la Convención Nacional a la Vendée era sin duda Carrier, el Comité de Salvación Pública, el más alto entre los numerosos comités de la Convención, no confiaba en él. Por esa razón, Jullien fue enviado como comisionado de vigilancia del comité. Sin embargo, nadie hubiera imaginado que llegaría un informe sobre genocidio. Danton, mientras leía el informe, frunció el ceño. ¿Qué diablos es esto? ¿Ahogamientos masivos? ¿Quién ordenó matar así a los traidores? Los ahogamientos masivos. Esta era la tragedia que se estaba desarrollando por toda la Vendée. Es cierto que el gobierno revolucionario había adoptado medidas severas para sofocar la rebelión. Incluso en París, los nobles emigrados eran condenados a muerte en juicios en ausencia, y los sospechosos de colaborar con el extranjero eran ejecutados tras juicios sumarios. En todo el sur de Francia, especialmente culminando con la represión en Tolón, se había respondido a la guerra civil con más guerra. Todos esperaban que hubiera arrestos, ejecuciones y muertes en combate de los rebeldes. Las directrices enviadas a la Vendée eran claras. Eliminar a todos los bandidos, es decir, a los rebeldes. Pero esto se limitaba a matar en batalla, ejecutar tras un juicio o, en todo caso, hacer la vista gorda ante las muertes por enfermedad en las prisiones. Los ahogamientos masivos eran algo inimaginable en París. En ese momento, Marat, quien raramente asistía al Comité de Salvación Pública, se rascó la piel y soltó una risita burlancia. Carrier ha estado haciendo esto desde hace tiempo. No me parece algo tan sorprendente. Danton, con expresión indignada, protestó. Marat, esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Incluso si son rebeldes, debe haber un juicio. ¿Desde cuando el ahogamiento es un método de ejecución legal? No olvides que aquello es un campo de batalla. En una situación donde las fronteras pueden ser un problema en cualquier momento, es importante actuar rápido contra las rebeliones. Pero están matando gente sin siquiera saber si son rebeldes o ciudadanos comunes. Danton alzó la voz mientras miraba a los miembros del comité. Lo han olvidado. Ellos también son votantes. ¿No hay ningún diputado de la Vendée en la convención? Por supuesto, no había ninguno en este comité de salvación pública. Desde el principio, la Vendée era una región cercana a los realistas, y sus alrededores eran el bastión de los girondinos, la facción moderada de la revolución. Por lo tanto, entre los miembros del comité, dominado por los jacobinos y específicamente por la facción radical de la montaña, no había nadie relacionado con la Vendée. La mayoría provenía del noreste, de regiones como Normandía, Champaña e Isla de Francia. Robespierre era de Arras, al norte de París. Danton, del noreste de Champaña. Y Marat, curiosamente, era de origen suizo. Como resultado, ninguno se detenía a reflexionar profundamente sobre lo que sucedía en la Vendée. En realidad, Danton tampoco era la excepción. Simplemente, los ahogamientos masivos habían cruzado una línea. Más allá de la cuestión moral, sería difícil de manejar si esto llegaba a oídos del público en París y Francia. Danton, con su buen instinto, lo veía desde esta perspectiva. Marat, por su parte, resopló con desdén. ¿Entonces sugieres que liberemos a los rebeldes? ¿Y si mueren nuestros soldados? ¿Acaso ellos no son también votantes? Todos los miembros del comité tosieron incómodamente y desviaron la mirada. Lo que Marat decía reflejaba la opinión de la mayoría del comité. Por más cruel que fuera la época revolucionaria, ellos eran diputados elegidos por el pueblo. Por lo tanto, nunca darían órdenes explícitas de masacre. Sin embargo, aunque las ejecuciones de civiles en el terreno fueran algo brutales, no era momento de impedirlas. Después de todo, Francia estaba siendo atacada por todos los frentes. Si se detenían a considerar la legalidad de cada acción, los rebeldes podrían derrocar París en cualquier momento. Incluso ahora, el ánimo en las calles de París empeoraba día a día debido al aumento de los precios. Los precios se duplicaban cada día que pasaba. Si las cosechas de este año resultaban ser malas hacia fin de año, la situación podría desencadenar nuevamente en disturbios.
En estas circunstancias, terminar la rebelión lo más rápido posible era lo más importante. Danton no pudo argumentar nada más. Fue entonces cuando... ¿Y qué pasaría si, lejos de terminar, la rebelión se está intensificando? Quien tomó la palabra fue Augustin Robespierre, el miembro más joven del comité. El hermano de Robespierre, que hasta ahora no había dicho una palabra. Augustin, cuyo nombre real era Augustine, suele ser considerado como un simple apéndice de su hermano. Sin embargo, este hombre, conocido cariñosamente como Auguste, fue quien descubrió a Napoleón. ¿Qué hubiera pasado si Auguste no hubiera reclutado a Napoleón en Tolón? Por más talentoso que fuera Napoleón, quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de demostrarlo. Por supuesto, la Francia revolucionaria estaba constantemente en guerra. Tal vez alguien más, no necesariamente Auguste, podría haber descubierto a Napoleón. Pero lo cierto es que Auguste era, y sigue siendo, el contacto principal de Napoleón con el poder central. Tanto así que incluso Eugene, el ayudante de Napoleón, le enviaba mensajes secretos. Auguste, apretando con fuerza unos documentos que había recibido recientemente, declaró con firmeza. Carrier ha fracasado completamente en sofocar la rebelión de la Vendée. Danton abrió los ojos de par en par. ¿Qué quiere decir, diputado Auguste Robespierre? Marat, por su parte, frunció el ceño. Esta situación revelaba el delicado equilibrio dentro del Comité de Salvación Pública. Actualmente, el comité, el órgano supremo de la Convención Nacional y el verdadero poder en Francia, estaba dividido en tres facciones. La de Marat, la de Danton y la de Robespierre. Y resulta que tanto el diputado Carrier como el comandante Rossignol habían sido recomendados por Marat. Esta era la verdadera razón por la que Marat había mostrado una posición tan sesgada ante el informe de vigilancia de Julien. Y también era la razón por la que Danton se había mostrado tan interesado en las palabras de Auguste. Que incluso una situación donde miles de personas morían ahogadas se convirtiera en material para luchas políticas. Quizás esa era la tragedia de la política revolucionaria. Auguste, conteniendo su frustración, continuó. Según mi informante, se están difundiendo rumores de que los rebeldes de la Vendée están conspirando con Inglaterra. Y parecen ser casi ciertos. Ja. Como era de esperar de esos traidores. Vendiendo el país. El problema es que Carrier no está haciendo nada para impedirlo. En el cuartel general local de la Vendée incluso circulan rumores de que Carrier no actúa porque él mismo está confabulado con Inglaterra. En ese momento, Marat se levantó furioso. ¡Qué absurdo! Carrier es un patriota. También dicen que recibía el patrocinio del duque de Orleans, Marat. Por Dios, ¿cuántos no lo recibían? Además, después de la fuga del duque de Orleans, votó a favor de la resolución de pena de muerte. Los ojos de Marat brillaron amenazantes. Debido a su larga vida como fugitivo, Marat sufría una enfermedad de la piel. Era una debilidad que normalmente afectaba su salud e impedía que Marat funcionara adecuadamente. Sin embargo, en este momento, la combinación de su mala piel y su mirada penetrante emanaba un carisma aterrador. Por un momento, todos los miembros del comité se sintieron abrumados. Pero Auguste, apretando los dientes y el informe en sus manos, exclamó. Si no es así, entonces explique por qué Carrier perdió La Rochelle. La Rochelle, el histórico puerto del oeste de Francia, había caído en manos de los rebeldes. Los miembros del comité quedaron estupefactos ante esta noticia que oían por primera vez. Sieyès, que había participado desde el inicio de la revolución, Cambaceres, el experto legal y gastrónomo, y Desmoulins, amigo de Robespierre, exclamaron. Perder La Rochelle. Imposible. Cielos. Estábamos celebrando haber defendido Nantes y ahora La Rochelle. Si ese puerto cae, la marina inglesa podrá suministrar a los rebeldes. Esto es una crisis grave. ¿Qué demonios ha estado haciendo Carrier? Auguste, ahora con más confianza, desplegó el informe. Aquí tengo el informe del mayor Flanois Marceau, quien también participó en la batalla de Tolón. Permítanme leerlo. El frente de la Vendée ha perdido La Rochelle debido a la incompetencia del comandante y del representante en misión. Este era el informe que Louis Tournet, mensajero del escuadrón especial de correos de Eugene, había traído corriendo. ¿Por qué lo había escrito Marceau y no Eugene? Había varias razones, pero principalmente porque Eugene era una figura bajo sospecha.
Después de todo, estaba marcado por los montañeses desde el incidente del rescate de la reina. Por eso utilizaron el nombre de Marceau, quien era relativamente menos conocido. Como era de esperar, Marat, quien no conocía a Marceau, frunció el ceño y gritó. No sé quién es ese Marceau, pero ¿acaso ha logrado tantos méritos como Rossignol? Dos personas han reconocido la capacidad de Marceau. ¿Quiénes? Tragando saliva, Auguste respondió. El general Hoche, héroe de la defensa de Dunkerque, y el general Bonaparte, héroe de la reconquista de Tolón. Hoche y Bonaparte. El gobierno revolucionario actual estaba produciendo numerosos casos de guerras y ascensos rápidos. Entre ellos, había muchos como Cartaux y Rossignol que habían ascendido por sus conexiones con los diputados. Pero los héroes que defendieron Dunkerque, la fortaleza en el extremo norte de Francia, y Tolón, el puerto del sur, eran diferentes. Eran nombres que ahora conocían todos los militares y funcionarios de defensa de Francia. Lo mismo aplicaba a los miembros del Comité de Salvación Pública. Cuando Marat vacilaba, el presidente levantó la mano. Era Maximilien de Robespierre, presidente del Comité de Salvación Pública. Suficiente. Auguste cerró la boca nuevamente. No era incorrecto llamarlo el asistente de su hermano. Después de todo, incluso ahora, cuando Maximilien Robespierre hablaba, Auguste retiraba sus argumentos. Pero no era el único que había guardado silencio. Tanto Marat como Danton permanecieron callados, observando a Robespierre. Era un momento que mostraba claramente quién tenía el poder. Lleguemos a una conclusión. El presidente del Comité de Salvación Pública, la figura más poderosa del gobierno revolucionario, Robespierre, tomó la palabra. En tiempos de revolución, la verdad no es lo importante. El resultado, solo eso es lo que gobierna todo. Aunque se tome una decisión basada en la verdad, si el resultado es malo, todo se invierte. Por ejemplo, el caso de Eugène, que estaba detrás de Marceau. Eugène había utilizado mentiras en el juicio de la reina, pero sobrevivió porque el resultado fue favorable. Después de todo, habían recuperado Tolón. Es mocoso astuto, otra vez tramando algo entre bastidores. Robespierre frunció levemente el ceño mientras miraba a Auguste, de manera apenas perceptible. Marat no lo sabía, pero Robespierre sí. Franois Marceau, ex vicepresidente del Banco Beauharnais. Había sido una persona bajo sospecha, pero había salido bien parado al servir en el ejército junto con Eugène. El resultado de ese servicio militar fue la reconquista de Tolón y el regreso de la flota del Mediterráneo. Debido a estos resultados excepcionales y a que París estaba ocupado, estas personas sospechosas finalmente fueron perdonadas. Junto con la familia de la reina, que aún estaba bajo vigilancia. Y ahora, Marceau había enviado este informe a su hermano Auguste. Sin duda, el genio financiero Eugène estaba detrás de esto. Normalmente, lo justo sería descubrir esta conspiración, expulsar a Eugène y proteger a Carrier. Pero, ¿acaso ese resultado terminaría con la rebelión de la Vendée? La noticia de la caída de La Rochelle era una información crucial que impedía a Robespierre ser optimista sobre los resultados. Aunque le desagradaba dejarse llevar por los planes de Eugène, lo importante eran los resultados. Robespierre se dirigió a los presentes. Bien, por ahora es difícil determinar la veracidad de estos rumores. Por lo tanto, no pediremos responsabilidades por las muertes de civiles. Una decisión sabia, Monsieur Robespierre. Sin embargo, la pérdida de La Rochelle es un asunto grave, Marat. Marat no pudo responder a eso. La Rochelle, en sí misma, no era una ciudad importante. Era una pequeña ciudad que no llegaba ni a una décima parte del tamaño de Burdeos o Nantes. Pero el problema era que era un puerto marítimo. Un puerto que podía conectar directamente con Inglaterra. Existía la posibilidad de que Inglaterra interviniera directamente en la región de la Vendée, como había sucedido en Tolón. Robespierre, con un destello frío en sus ojos, miró a los diputados. Aunque dejemos a Carrier en paz, alguien debe asumir la responsabilidad, ¿no? Cambiemos al comandante. ¿Quién sugieren como sucesor? Todos los miembros del comité presentes intercambiaron miradas. Carrier, el diputado directamente subordinado a Marat, sería perdonado. Pero Rossignol debía asumir la responsabilidad. En ese momento, Rossignol quedó designado como el chivo expiatorio.
Auguste intervino rápidamente. Aquí, el mayor Maceau, quien envió el informe, ha recomendado a alguien. ¿Quién es, Monsieur Auguste Robespierre? El general Jean-Baptiste Kleber. Tiene experiencia en el frente del Rin. Los diputados volvieron a intercambiar miradas cautelosas. Kleber, un nombre que oían por primera vez. En otras palabras, no pertenecía a ninguna facción. Incluso Robespierre lo escuchaba por primera vez. Además, si había luchado en el frente del Rin, tendría suficiente experiencia militar. Robespierre, después de examinar fríamente las expresiones de los diputados, asintió. Bien. Sin embargo, esta vez exigiré resultados. 3 meses. ¿Qué? Hermano, es decir, diputado Robespierre, ¿eso? Díganle que someta la Vendée en ese plazo. Como mínimo debe traer la cabeza del comandante en jefe rebelde. A cambio, le otorgaremos plenos poderes al nuevo comandante. Si no se producían resultados, Auguste y el nuevo comandante serían totalmente responsables. Auguste asintió nerviosamente. Robespierre, observando esto, se levantó de su asiento. Terminemos la reunión. Mañana tenemos el informe del frente del Rin y debemos discutir la reconstrucción de la Marina. Este era el Hotel de Fleurieu, junto al antiguo Palacio Real de las Tullerías. El lugar donde se reunía el Comité de Salvación Pública, el grupo más poderoso de París. Allí se tomó la decisión que cambiaría el destino de la Vendée. Cambio de comandante, otorgamiento de plenos poderes, pero con la exigencia de resultados en 3 meses. Sin embargo, nadie en esa sala sabía que por la decisión del hombre más poderoso, Maximilien de Robespierre, la historia estaba a punto de cambiar nuevamente. Capítulo 47. Entonces, ¿cómo se transmitió esta orden? Naturalmente, a través del correo militar. Al ver la orden que trajo el sargento del Regimiento Especial de Correos con su uniforme negro desde París, Rossignol gritó horrorizado. Esto es absurdo. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal? En Nantes, donde se encuentra el cuartel general de las fuerzas de represión de la Vendée. Después de perder La Rochelle y sufrir un golpe inesperado, las fuerzas de represión se retiraron completamente de Cholet. Y justo después de la retirada, llegó esta orden. El Comité de Seguridad Pública, por la autoridad delegada del pueblo, ordena. Se destituye al comandante Rossignol de las fuerzas de represión de la Vendée. Se nombra como su sucesor al brigadier general Jean-Baptiste Kleber, quien es ascendido con carácter de urgencia a mayor general. Rossignol, temblando, miró a su alrededor. Pero nadie alzó la voz para defenderlo. Era de esperarse. No hay muchos soldados que apoyen a un general derrotado. Además, Rossignol había cometido el error de perder La Rochelle, que era un territorio ocupado en buen estado, por realizar una ofensiva imprudente. Ahora será difícil contener por un tiempo el apoyo de la Marina Real Británica a los realistas. Incluso el brigadier general Westermann, quien había participado en las masacres junto a Rossignol, le está dando la espalda. Rossignol agarró desesperadamente a Westermann. Westermann, tú eres amigo de Danton. Ayúdame. ¿Por qué actúa así? Yo solo sigo las órdenes de la Convención Nacional. Así es como acabará esto. No fui el único que mató vendeanos. Tú también mataste. ¿Crees que estarás a salvo? En ese momento, Westermann se sacudió a Rossignol. ¿Qué está diciendo? Yo solo seguí las órdenes del comandante, no, del general Rossignol. Westermann es originalmente del partido de Danton. Es decir, es un hombre que llegó al puesto de general por recomendación de Danton. Por eso, antes de que llegara la orden desde París, Westermann ya había recibido una carta de Danton. Le ordenaba que bajo ninguna circunstancia se alineara con Rossignol. Mientras Rossignol estaba desconcertado por la situación en la que incluso sus compañeros generales le daban la espalda. De repente, se abrió la puerta del cuartel general del ejército de la Vendée en Nantes. Paso, paso, paso. Al frente estaba el representante Carrier. Detrás de él entraron los guardias que lo escoltaban. Rossignol, con una sonrisa forzada, corrió hacia Carrier. Representante Carrier. Qué bueno que llegó. Este problema no es solo mío, ¿eh? Pero Rossignol notó algo extraño. ¿Qué? ¿General Kleber? Junto a Carrier estaba Kleber, quien había sido nombrado nuevo comandante.
Además, detrás de Clever había más soldados. Y Carrier, quien debería estar discutiendo la resolución inmediata de la situación, estaba ignorando a Rossignol. La situación no pintaba nada bien. Cuando Rossignol estaba a punto de retroceder apresuradamente, Clever habló con voz fría. Ya que parece que el representante Carrier no puede decirlo, lo diré yo en su lugar. General, a partir de este momento será destituido de su cargo y puesto bajo arresto. ¿Qué? ¿Por qué yo? La orden no solo le llegó a usted. Cuando Rossignol vio el documento que Clever le extendió, quedó estupefacto. Es una orden del Comité de Seguridad Pública. Al igual que el comandante Byron, usted será arrestado. Por supuesto, será trasladado a París. Rossignol casi se desploma. En realidad, sus piernas ya habían perdido la fuerza hace tiempo. Solo que los soldados ya lo tenían sujeto de ambos brazos para arrestarlo. Temblando, Rossignol gritó hacia Clever. Yo, solo seguí las órdenes que venían de París, no, las órdenes del representante Carrier. En ese momento, Carrier, que lo había estado ignorando, abrió los ojos de par en par y gritó. Le sugiero que no me meta en esto, general Rossignol. Si sigue así, ni yo podré protegerlo. Carrier también había abandonado a Rossignol. Por supuesto, esto no significa que Carrier pueda evadir su responsabilidad. Sin embargo, ahora está desesperado por echarle toda la culpa a Rossignol como sea posible. Rossignol gritaba mientras era arrastrado por los soldados. ¡Ah! Suéltenme. Esto es injusto. Todo lo hice siguiendo el espíritu revolucionario, ¡ah! Viendo esta escena, Westermann hizo un saludo militar. Felicitaciones, brigadier general Clever, no, mayor general. Los brigadieres generales Lecomte y Requeil, que habían estado observando la situación en silencio, también saludaron a Clever. La orden de París especificaba el ascenso de Clever. Además, incluso la autoridad de Carrier se había desmoronado. Así que las fuerzas gubernamentales en la región de la guerra civil de la Vendée estaban efectivamente en manos de Clever. El nuevo comandante, Clever, asintió. Entonces daré mi primera orden. Incorporaré a la Compañía Especial de Correos de Marsella como unidad oficial de las fuerzas de represión de la Vendée. La reunión estratégica comenzará después de eso. Esta primera orden mostraba claramente quién había planeado todo esto. Entonces, ¿cómo reaccionaría Eugene, el planificador, ante la orden? Lo logramos. Cambiaron al comandante. Eugene se levantó de un salto y abrazó a Tournet. Louis Tournet, guardaespaldas de Eugene y suboficial de la compañía con rango de sargento mayor. Es más antiguo que Gomioeli. Había atravesado la Vendée, donde los rebeldes aparecían por todas partes, para ir y volver de París. Aquí, en Nantes. En ese momento, Marceau preguntó con aire preocupado. Carrier sigue en su puesto. Está bien así. Lo importante es el mando de batalla. Marceau, el reporte que enviaste arriesgando tu vida funcionó. Las operaciones preliminares funcionaron. Pero nos han dado condiciones. Marceau frunció el ceño mientras miraba la orden. 3 meses. Debemos someter a la Vendée en ese tiempo. Eugene sonrió levemente. Probablemente esté ansioso. No han encontrado a Angélique, y la situación en toda la Vendée sigue estancada. Por eso el corazón de Marceau debe estar ardiendo de preocupación. Pero Eugene, que conoce la historia original, se mantuvo más tranquilo. La Vendée, siendo una región remota de Francia, se ha visto menos afectada por los cambios históricos que Eugene ha estado realizando. Gracias a esto, las cosas no han progresado muy diferente de la historia original. En otras palabras, existe una manera de someter toda la región de la Vendée en 3 meses. Eugene habló como para tranquilizar a Marceau. No olvide que también hemos desarrollado otra guerra de propaganda, Marceau. Entonces, ¿qué diferencia hará? El enemigo también se pondrá ansioso. Se quedarán sin tiempo y buscarán una batalla decisiva. En ese momento, alguien entró a grandes pasos en el cuartel de la compañía de correos en Nantes, donde estaba Eugene. Era Clever, un hombre corpulento con ojos brillantes y penetrantes. Clever miró fijamente a Eugene y sonrió. Salió como querías, pequeño mensajero. El apodo que le pusieron a Eugene en Toulon.
Ahora incluso Clever, que hasta ahora no sabía mucho sobre Eugene, se ve forzado a conocerlo. Una maniobra política para elevar a Clever, quien había regresado derrotado de Mainz y buscaba venganza, al puesto de comandante. No es algo que pueda lograr un niño que apenas cumplirá 13 años. Así fue como llegó a recopilar bastante sobre la reputación de Toulon. Eugene respondió con una leve sonrisa. Felicitaciones, nuevo comandante. Me siento como si hubiera bebido un veneno. ¿Tienes alguna estrategia? Necesitamos hacer que el enemigo salga. Deberíamos abrir el camino hacia Nantes. De repente, los ojos de Eugene brillaron con una luz peculiar. Debemos ayudarlos a que realmente puedan unirse con Inglaterra. Entonces, concentrarán sus fuerzas en Nantes. Todos los presentes quedaron atónitos ante esta sugerencia estratégica que se asemejaba más a una apuesta. Nantes. El principal puerto del noroeste de Francia. Si se habla de rutas marítimas hacia Inglaterra, es sin duda el puerto más cercano después de Normandía. Desde tiempos antiguos, incluso existía una ruta directa desde Londres a Nantes. Ahora está interrumpida por la guerra, pero si las tropas británicas realmente quisieran desembarcar, Nantes sería mucho más fácil que La Rochelle. Sin embargo, Nantes es donde está el cuartel general del ejército de la Vendée y la ciudad más importante del noroeste de Francia. Clever, sacando la lengua, preguntó. Dicen que eres un genio de las apuestas, y solo propones estrategias arriesgadas. Pero, ellos ya tienen La Rochelle, ¿no? ¿Necesitan otro puerto? Ese tiene poca capacidad defensiva. Solo pueden recibir suministros temporalmente. Además, nos da un pretexto. Cuando nuestro ejército se mueva hacia La Rochelle, se abrirá el camino. ¿Enviarlos completamente al norte y acabar con ellos? Parece una verdadera apuesta. Pero uno se sumerge en las apuestas porque cuando tienen éxito, te espera un gran premio. La estrategia que Eugene está proponiendo ahora es clara. Dar un cebo grande, atraer al enemigo y acabar con todo en una batalla decisiva. De hecho, este método fue el que originalmente puso fin a la guerra civil de la Vendée. En la historia original, no fue intencional, sino que durante la lucha el enemigo simplemente salió de su base y se dirigió hacia el puerto del norte. A esto, Eugene añadió una solución que puso fin a la guerra civil de la Vendée en la historia original. Además, hay algo que debe hacer sin falta. ¿Qué es? Declarar la suspensión del juramento de lealtad al Estado por parte de los sacerdotes. Los ojos de Eugene brillaron de repente. En la Vendée, que está bajo ley marcial, esto es perfectamente posible bajo la autoridad del comandante. Después de que comenzó la revolución, desde la época de la Asamblea Nacional, París exigió a los sacerdotes un juramento de lealtad al Estado. Este juramento fue también la razón por la que los sacerdotes lideraron la rebelión en la Vendée. Si se suspende el juramento, los sacerdotes perderán su impulso. Pero Clever quedó boquiabierto ante otra apuesta. ¿La Convención Nacional permitirá eso? Solo necesitamos la victoria en 3 meses. Victoria, sí, la victoria es absolutamente necesaria. Para la Francia revolucionaria actual. Clever murmuró como tratando de convencerse a sí mismo. Verdaderamente, Francia necesita una victoria ahora. Han pasado 8 meses desde la recuperación de Toulon. Sin embargo, las únicas noticias que han llegado al pueblo francés desde entonces son que apenas contuvieron al enemigo en el Rin, que la lucha continúa en los Pirineos, y que toda Europa se está levantando contra Francia. La economía está empeorando, y podría haber una nueva crisis alimentaria a finales de año. Solo hay una manera de estabilizar esta situación incierta. Victoria. Y se requiere una victoria aplastante. Si se logra la victoria, no importará lo que suceda con el juramento de los sacerdotes. Además, esto hará que los sacerdotes y los devotos que han estado luchando durante tanto tiempo se tambaleen. El ejército de la Vendée se verá aún más acorralado. Cuando los sacerdotes desertan y los fieles se dispersan, las fuerzas rebeldes de la Vendée no tendrán más remedio que salir a una batalla decisiva. Clever, finalmente convencido por la explicación de Eugene, preguntó. De repente, un panfleto cayó sobre el caballo de Hippolyte. Lo habían estado repartiendo tan enérgicamente que uno terminó sobre su montura. Hippolyte recogió el panfleto con una expresión divertida.
Vaya, ahora los están imprimiendo y distribuyendo directamente desde Nantes. Tienen más impresores que La Rochelle, y más papel. También más tinta. A ver, ¿eh? Los ojos de Hippolyte se agrandaron de repente. En nombre del ejército revolucionario, se anuncia. A partir de hoy, se suspende el juramento de lealtad de los sacerdotes en la región de la Vendée. Se declara la libertad religiosa. Esto era claramente lo que Eugene había aconsejado a Clever. Pero Hippolyte no esperaba que Eugene lo distribuyera en forma de propaganda. Incluso Clever podría sorprenderse al ver este panfleto. Después de todo, la caída de Rossignol fue resultado de que Julien, el agente de vigilancia, viera los panfletos. ¿No estará Robespierre, tan desconfiado, vigilando también a Clever? También existe el riesgo de que Carrier lo denuncie. Tragando saliva nerviosamente, Hippolyte preguntó. ¿Está bien hacer esto? Lo estará, si ganamos. ¿Y podemos ganar? Hemos estado luchando sin avances durante casi un año, pero nunca hemos ganado. Eugene observó discretamente a través de su catalejo a Clever, que comandaba desde el frente, y respondió. Clever es un general lo suficientemente competente. Aunque claro, no es del tipo que arriesgaría todo en una batalla decisiva rápida. Entonces no funcionará. Pero precisamente por eso, creará el escenario perfecto para que llegue un verdadero héroe y resuelva la situación. Hippolyte, que había estado parpadeando confundido, abrió los ojos de par en par. Ah, no me digas que tú. Eugene sonrió levemente. Clever es sin duda un general excelente y puede implementar estrategias seguras para ganar. Sin embargo, las guerras revolucionarias no se pueden librar solo con tácticas prudentes. A veces, en las guerras revolucionarias, solo ganan los jugadores que se atreven a apostarlo todo con un movimiento arriesgado. Entre los jugadores del campo de batalla que Eugene conoce, hay uno que destaca sobre todos los demás como el mejor apostador. Napoleón. Sí, el general Napoleón vendrá. Aquí, a la Vendée. Esta es la otra mitad del gran plan que Eugene había diseñado. La verdadera razón por la que Eugene vino a la Vendée, que no había podido decir a nadie. Convertir la Vendée en el escenario de Napoleón. El tablero de apuestas que Eugene había preparado en la Vendée estaba levantando el telón. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 48. ¿Qué es lo más importante en el gambling, es decir, en las apuestas? Es armar el juego. Los engaños, leer las jugadas, los faroleos. Todos son elementos importantes para ganar en el gambling, pero ninguno es más importante que el juego en sí. Lo mismo sucede con la guerra. Lo más difícil es preparar el terreno desde el inicio. Esta Hippolyte, siendo un inexperto, lo sabe. En el cuartel temporal de la unidad especial de Eugene en Clisson, Hippolyte se rascó la cabeza. Por cierto, ¿cómo se supone que vamos a atraerlos a Nantes? Actualmente, el ejército de uniformes azules, el ejército revolucionario, está avanzando nuevamente hacia Cholet, el bastión de los realistas. Desde el cuartel general revolucionario en Nantes hasta Cholet hay apenas 60 kilómetros. Sin embargo, entre estos puntos hay numerosos bosques y obstáculos. Por esta razón, Clever desplegó las tropas en Clisson, un pueblo a orillas del río Sevre-Nantaise, al sur de Nantes. La composición del ejército es idéntica a cuando el comandante Rossignol estaba al mando. Solo ha cambiado la fuerza principal de ataque. Solo con ese cambio, los rebeldes de Vendée en Cholet no pueden moverse. Pero por esa misma razón, atraer al enemigo no parece ser tarea fácil. Eugene, con los ojos rojos por la falta de sueño, respondió mientras miraba fijamente el mapa. Hippolyte, ¿sabes cómo se prepara el terreno en las apuestas fraudulentas? ¿Cómo voy a saber eso? ¿Acaso no sabes que las apuestas son un entretenimiento solo para los ricos? Alguien de origen humilde como yo difícilmente puede verse involucrado en esas cosas. ¿De qué hablas? Tu padre sigue resistiendo en París incluso en esta recesión. En fin, en las apuestas, preparar el terreno es la premisa principal, y lo mismo aplica para las apuestas fraudulentas. Por un momento, Eugene decidió explicarle a Hippolyte sobre el juego para refrescar su mente. Así que, lo primero que hay que mostrar al oponente es el cebo. En términos simples, es el señuelo para atraer al incauto.
Las apuestas fraudulentas se crean fundamentalmente a través de un diseño. Primero se prepara este juego diseñado, y sobre él se elige al incauto que será la presa. El juego comienza lanzando un dulce señuelo al incauto. Si ahora los realistas son los incautos, ¿cuál sería el señuelo? Eugene señaló Nantes, la isla en el río Loira, al norte del mapa. ¿Es Nantes un objetivo atractivo? ¿Son las defensas superables? ¿El botín que se obtendría con la victoria sería extraordinario? Los ojos de Eugene brillaron. La respuesta a todo es oui. Oui, es decir, sí en inglés. Básicamente, los realistas dominan Vendée en forma de media luna. Desde la zona boscosa centrada en Cholet, controlan la costa como una luna curvada. Aunque los revolucionarios han tomado lugares como Lugan, esta es la disposición general. De hecho, incluso en Nantes, las riberas izquierda y derecha del Loira que dan al mar, Savenay y Machecoul, están ocupadas por los realistas. Esta disposición se hizo más clara cuando los rebeldes realistas ocuparon La Rochelle. Sin embargo, no hay un puerto como el de Nantes. Inglaterra puede enviar suministros en barcos mercantes, pero los buques militares adecuados solo pueden atracar en un puerto del calibre de Nantes. En otras palabras, la captura de Nantes es esencial para una declaración formal de victoria realista. Por eso, incluso en la historia original, los rebeldes de Vendée intentan tomar Nantes cada vez que tienen la oportunidad. Y ahora, debido a la estrategia de Eugene, todo el ejército está moviéndose nuevamente hacia Cholet. Además, el enemigo caerá fácilmente. ¿Por qué? Porque ya ganaron una vez. ¿Qué? Ah. La Rochelle. Exacto. Es la siguiente fase de la apuesta fraudulenta. Dejar que ganen. Todo el mundo tiene cierto instinto natural de precaución. Sin embargo, para diseñar al incauto, es necesario dejarle ganar al principio. La Rochelle es exactamente ese tipo de señuelo inicial. La cúpula rebelde realista debe haberse envalentonado con este señuelo. Por el contrario, es evidente su inquietud por tener las fuerzas militares divididas entre Cholet y La Rochelle. Si continúan así, incluso corren el riesgo de ser derrotados por separado. No son solo los revolucionarios quienes necesitan hacer una jugada decisiva. Eugene explicó este punto mientras mojaba pan en su sopa. Ñam. En fin, entonces solo queda una cosa. Hay que hacerle saber al oponente que el juego de apuestas está abierto. Y también que el jugador contrario es la presa y que caerá fácilmente. ¿Cómo? Un paracaidista que cae repentinamente sería bueno. Más aún si es un general derrotado que fue degradado tras ser capturado por el enemigo. Eugene sonrió mientras miraba hacia los cuarteles de la división Mainz. El derrotado de Mainz, el comandante Kleber de la división Mainz. En realidad, Kleber tiene motivos para sentirse injustamente tratado. La derrota en Mainz no fue tanto culpa de Kleber como un error estratégico de todo el ejército revolucionario. La falta de capacidad del padre de Eugene, Alexandre, también tuvo mucho que ver. Pero esa es una historia del lejano frente oriental, del Rin. Aquí en el campo del oeste de Francia, en Vendée, nadie lo sabe. Es como si un general derrotado y desconocido llamado Kleber hubiera caído repentinamente del cielo. Por supuesto, se necesita una manera de filtrar esta información al enemigo. Eugene ya ha establecido las rutas para filtrar información hasta ahora. La forma de comunicar todo esto es simple. Lo haremos como lo hemos estado haciendo, distribuyendo panfletos. Por supuesto, le informaremos al general Kleber que solo distribuiremos panfletos sobre la suspensión del juramento de lealtad, como ya le dijimos. Es el momento en que todo lo que Eugene ha estado haciendo se conecta. El cambio de comandante, la producción y distribución de rumores, y la maniobra engañosa de ceder La Rochelle. Todo es parte del diseño para atraer al incauto realista a un juego de apuestas fraudulentas. Hipólite exclamó con la boca abierta. Cielos, planeaste todo esto para armar el juego. Ya te lo dije. En las apuestas, lo más importante es armar el juego. Pero hay algo más que es realmente importante. Necesitamos un Sharper. ¿Te refieres al mejor apostador? Jeje, ese sería nuestro general Bonaparte. Espera, ¿cómo? Sharper, en otras palabras, se refiere al Taur. Para un enfrentamiento normal, un jugador del calibre de Kleber sería suficiente.
Pero el límite de tiempo es de 3 meses, y no hay muchos generales en la era revolucionaria que puedan lograr una victoria completa en esta guerra que parece un juego de apuestas. ¿Serían Napoleón, Hoche, o quizás Moreau, Massena o Jean Lannes? Eugene pensaba convertir este juego de apuestas en el juego de Napoleón. Hippolyte, que asentía con admiración, de repente abrió los ojos. Ah, pero el general Bonaparte está en Marsella. Incluso si movemos París, ¿cómo ajustaremos el tiempo? Napoleón todavía es un general de la República. Y ni siquiera es de una unidad regular, sino solo un brigadier del Regimiento Especial de Correos que Eugene creó con un pequeño engaño. Por eso necesita la autorización de París para moverse. Pasará más de un mes mientras las cartas van y vienen entre Vendée y Marsella, luego a París y de vuelta a Marsella. Sin embargo, Eugene, con sus ojos inyectados en sangre brillando con confianza, dijo: la compañía especial de correos tendrá que trabajar. En particular, deberán tomar rutas periféricas para que este plan operativo no sea interceptado. Será ajustado con el tiempo. No importa, un apostador como el general Napoleón se moverá sin esperar la respuesta de París. Sin embargo, en el diseño de apuestas siempre se necesita un spare, repuesto. Es para estar preparados en caso de que la carta de triunfo falle. En la guerra, estas cartas se conocen comúnmente como reservas. Eugene sacó una carta de póker que siempre llevaba como amuleto y dijo: también nosotros necesitamos un comodín. Marceau tendrá que destacarse esta vez. El comodín, la carta caprichosa que puede convertirse en cualquier cosa. Entonces, ¿por qué Marceau es el comodín de Eugene? El ejército realista se acerca. Aunque mi familia es noble, estoy muy asustada. Quizás podría ir a París. Por ahora, huiré con mi familia. El subcomandante de la Compañía Especial de Correos de Eugene, el mayor Marceau, estaba leyendo una carta en su tienda. Angélique. Angélique de Melle. Una joven que conoció siendo muy niño y por quien sintió afecto mutuo. Después de que ella se fue a estudiar a París, no pudieron verse con frecuencia, pero se mantuvieron en contacto por carta, al igual que él hacía con su hermana. La carta llegó a través de su hermana Émira. Es decir, esta carta en realidad no vino de Marsella. Es una carta en la que Angélique le advirtió del peligro a Émira, quien está en París. Parece que hasta entonces todavía era posible enviar cartas a París. Ahora la situación es diferente. Cuando llegó urgentemente a Vendée con Eugene, la región ya era un infierno. Naturalmente, no podía obtener noticias, y aunque quisiera buscarla, era imposible moverse solo en una Vendée convertida en campo de batalla. Venir con la compañía especial no fue una mala decisión. Pero, ¿realmente podrá encontrar a Angélique? En ese momento. De repente, el ayudante de Eugene, Hippolyte Charles, entró en la tienda. Oh, Marceau. Estaba descansando. Eugene me pidió que preguntara algo. ¿Eh? No. Estaba mirando el plan operativo. El plan del general Clever parece realmente magnífico. Bombardeo, presión, marcha. Todo sigue el manual a la perfección. Vaya, es exactamente lo que dijo Eugene. ¿Acaso fueron a la misma escuela? Ocultando discretamente la carta, Marceau sonrió. Yo era militar desde el principio. Eugene debe haber nacido con el don. ¿Dirías que nació con los ojos bien abiertos? Marceau originalmente aspiraba a ser caballero. Cansado de la escuela de Derecho, se unió al ejército, conoció a Hoche y se encontró con la revolución. Aunque no es graduado de la Academia Militar, sabe un poco sobre el ejército. En cambio Eugene, aunque todo debe ser su primera vez, ve las situaciones con una visión clara y toma decisiones. Incluso en un campo de batalla caótico como Vendée. Marceau pensó que era imposible seguirle el paso. Incluso ahora, su mente está perturbada por sus sentimientos hacia Angélique. Por el contrario, Hippolyte, quien se siente tranquilo por su confianza en Eugene, respondió con una sonrisa. Parece que solo nació con el don para las apuestas. ¿Cómo es posible que todo lo que adivina resulte correcto? Aunque por eso mismo es que lo sigo. Jaja, en esta era de incertidumbre, ¿qué tan deslumbrante es la certeza? Por cierto, ¿por qué viniste a preguntar algo? Ah, Eugene quería que diera una confirmación final sobre si este plan operativo está bien.
De repente, mientras miraba el plan operativo que Eugene había entregado, los ojos de Marceau brillaron. Oh, así que planea atraer los anantes de esta manera. Definitivamente Eugene es sorprendente. Y eso que no debe haber estudiado nada de esto. El plan operativo es simple. El ejército revolucionario concentrará todas sus fuerzas en Cholet. Literalmente están dejando Nantes vacía a propósito. Además, incluso dejan vacía la retaguardia para que las fuerzas realistas restantes puedan escapar hacia la retaguardia de Cholet. Para los rebeldes, incluso sabiendo que es un señuelo, no tienen más remedio que moverse. ¿Por qué? Porque si continúan así, al menos Cholet será ocupada. ¿Abandonar la Rochelle y proteger Cholet? Eso significaría perder el futuro de la rebelión. En esta situación, el camino hacia Nantes está completamente despejado. Mientras examinaba el plan operativo que dejaba vacía la zona este de Vendée, la retaguardia de Cholet, Marceau suspiró de repente. El este. Angélique debe estar en algún lugar de esta región. No tengo idea de dónde está. ¿Qué es lo que no sabe? Pues ¿a dónde habrá huido Angélique? Hipólite se relamió los labios y preguntó. Me gustaría que la encontrara. ¿Qué decía en la última carta que envió, Marceau? Marceau respondió con una sonrisa amarga. Me avisaba que huiría porque los realistas iban a ocupar Cholet. Probablemente fue el último correo que se entregó. Desde aquí. Y ni siquiera era una carta que llegó directamente a Marsella. Probablemente el cartero no tenía los medios para llegar tan lejos. Si lo hubiera sabido un poco antes, habría venido corriendo justo después de conquistar Tolón. De repente, mientras observaba el rostro de Marceau, Hipólite se rascó la cabeza. Originalmente vinimos a buscar a la novia de Marceau, pero el asunto se ha vuelto enorme. Eugene, este tipo realmente... No, fue la decisión correcta. ¿Por qué? ¿Cómo va a encontrar a Angélique estando tan ocupado? Marceau negó firmemente con la cabeza en este punto. Angélique probablemente huyó al este. Por la ubicación de la región, es más seguro. Es mejor si los combates se desarrollan en el oeste. Además, si no logramos estabilizar esta zona, de todos modos será difícil encontrar a Angélique. Estas palabras también son una promesa que Marceau se hace a sí mismo. Vendée se ha convertido en un campo de batalla de todos modos. No hay forma de encontrar a Angélique buscándola solo por su cuenta. Más bien, como hace Eugene, lo correcto es terminar la guerra misma mientras se busca con el regimiento de la Rochelle. Pero aunque lo sabe, su corazón es un torbellino. Sus emociones son tan turbulentas que apenas puede contenerse. Justo cuando apretaba los dientes, las palabras de Hipólite hicieron que Marceau volviera en sí. Entonces, ¿qué le parece este plan operativo? ¿El plan? Bueno, yo también soy militar, ¿no? Además, no solo Eugene aprendió del general Bonaparte. Viendo este plan, hay algo que me viene a la mente. ¿Eh? ¿Le enseñó algo? ¿Qué es? Respirando profundamente, Marceau recordó las tácticas de Napoleón que había observado. Concentración de fuerzas, maniobras que aprovechan el descuido del enemigo, y finalmente, poder de fuego. Tolón fue una especie de debut incluso para Napoleón. Aunque había combatido antes en Córcega, Tolón fue su primera guerra real. Como todas las primeras obras de un autor, la primera batalla de un general contiene todo. Es la base de todas las guerras que ese general librará en el futuro. En Tolón, Napoleón demostró tres cosas. Concentrar el ejército sin dispersarlo, dispersar al enemigo mediante sorpresa, y finalmente, descargar el poder de fuego. El orden puede variar, pero estas son las tácticas que Napoleón siempre mostró en la historia original. Marceau también se había fijado en este punto. Ese es el secreto de cómo el general Bonaparte mueve sus tropas. No es tan fácil como suena, pero esa es la esencia. Oh, entonces deberíamos derrotarlos siguiendo esa secuencia. Como dije, no es tan fácil como parece. Es una táctica que solo alguien tan ágil como el general Bonaparte puede ejecutar bien. Sin embargo. De repente, Marceau miró hacia un fusil apoyado en un lado de la tienda y dijo. En este caso, sin importar cuántos sean los enemigos o cuán imponentes sean, debemos aprovechar que son campesinos. ¿Qué diferencia hay? Los soldados campesinos son muy valientes cuando luchan de frente.
Pero cuando sufren un ataque inesperado, se dispersan fácilmente. Los rebeldes son valientes, están unidos por la fe y son numerosos. Aunque Eugene distribuya panfletos, hay límites en cuanto puede desestabilizarlos. Hay aspectos que solo pueden romperse enfrentándolos directamente. La moral del enemigo. Sin embargo, Marceau, originario de Chartres, una región rural que era territorio del duque de Orleans, sabe algo. Es un punto que Eugene, siendo de la ciudad, no puede conocer. Es la naturaleza de los campesinos. Son valientes, pero les falta resistencia, y cuando reciben un golpe inesperado, se dispersan fácilmente. Esa es la característica de las tropas campesinas. Mirando el fusil, los ojos de Marceau brillaron. Casualmente, tenemos el tipo de tropas adecuado. Aunque solo será posible una vez. Un hombre con emociones turbulentas, que aún así da lo mejor de sí en sus deberes, y fuerte en las crisis. Con razón Marceau es así. Es por eso que Eugene lo ve como el Joker, la carta que puede cambiar en cualquier momento. Pero un comodín es solo un comodín. El as sigue siendo la carta más fuerte. Vaya, ¿será este el efecto del nuevo sistema postal creado en Vendée? Napoleón sonrió mientras sostenía la carta que acababa de recibir de Eugene. De Vendée a Marsella hay aproximadamente 900 kilómetros. Una marcha forzada que tomaría cerca de 2 semanas incluso cabalgando 80 kilómetros por día. Louis Tournet, el hombre que logró una hazaña digna de un mensajero medieval, informó jadeando. Fue solo gracias a que me esforcé en correr, general. No es lo mismo. Al final, las cartas se entregan cuando el cartero corre bien. Pensé que moriría tratando de atravesar las zonas ocupadas por el enemigo, pero el mayor Eugene dijo que usted tenía que ver esto sin falta. De repente, Tournet sacó de su calcetín, no una carta, sino un papel arrugado extraño. ¿Así? ¿No son solo noticias? Oh, esto es. Aunque olía mal, Napoleón es un hombre que soporta bien los olores desagradables. Es porque pasó por tiempos muy pobres como cadete. Sin inmutarse, Napoleón tomó el plano envuelto en papel aceitado y torció el gesto. Un plan operativo. A su lado, Junot echó un vistazo y silbó. Vaya, parece una operación arriesgada, ¿no? Esto es una trampa, ¿verdad? Sí, Junot. Nuestro joven apostador planea llevar a mis tropas de élite y ponerlas en peligro mortal. Si envió hasta el plan operativo, ¿no será porque está confiado? Napoleón negó con la cabeza. No, no creo que haya enviado el plan operativo por esa razón. ¿Eh? Había algo escrito en el reverso del plan. Letras escritas con la mano de un niño que aún no domina la letra cursiva. El banquete de Beaucaire. Al ver esas palabras, los ojos de Napoleón se abrieron de par en par. El banquete de Beaucaire. HMM. De repente, Napoleón miró a Tournet con ojos afilados y preguntó. Así que estaba preocupado de que esta carta pudiera ser interceptada. ¿No pensó en el plan operativo? Como esperaba, aún es joven y no es completamente minucioso. ¿Eh? ¿Qué quiere decir, general? Sargento Tournet. Beauharnais, su superior, no tenía ningún otro mensaje que transmitir. Tournet parpadeó y se relamió los labios antes de responder. Pues, dijo que el paisaje de Nantes es hermoso y que le gustaría disfrutar de un banquete con usted. En ese momento, Napoleón soltó una carcajada. Había captado la intención de Eugene. El problema es que Vendée no es exactamente un buen campo de batalla. Sin embargo, si el apostador Eugene lo llama hasta este punto, debe haber una razón. Pero en realidad, Napoleón es el verdadero apostador en el campo de batalla. Así que me invita así. Al lodazal. General, ¿qué quiere decir? Junot, toma nota. El regimiento postal de Marsella solicita participar en la batalla por Nantes. El destinatario es Auguste Robespierre. El lugar de recepción es París. Napoleón ordenó a Junot con una sonrisa. Ahora, nuestro joven jinete me ha enviado una invitación. Parece que estaba un poco inseguro. Por supuesto, en realidad Eugene había preparado el juego a propósito. Un juego diseñado únicamente para destacar a Napoleón. Y también un juego para salvar Vendée de raíz. Aunque no llegara a entender todo eso, al ver el plan operativo, Napoleón estaba seguro.
Sabía dónde, qué y quién debía atacar para terminar este juego. Napoleón exclamó mientras se ponía su abrigo. ¿Qué tal si vamos a terminar esta guerra civil? Partiremos antes de que lleguen las noticias de París. En ese momento, se decidió la participación de Napoleón en el campo de batalla de Vendée. El que pondría fin al juego comenzaba su carrera de 900 kilómetros. Capítulo 49. El blanco simboliza la realeza. Esta es la razón por la que, en la historia posterior, durante la Revolución Rusa, al ejército que protegía a la familia imperial se le llamó el Ejército Blanco. 1793, un año de caos en el que toda Francia se enfrentaba entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución. Entre ellos está el Ejército Real de la Vendée, conocido como el Bastión de los Realistas. Aunque manchados de sangre y suciedad, sus corazones permanecen blancos. Un jinete llegó apresuradamente a La Rochelle, el nuevo bastión del Ejército Blanco que simboliza la pureza. Está vacío. El camino está despejado. El camino a Nantes. Antoine Philippe de la Trémoille. Heredero del condado de Laval y único comandante de caballería del ejército contrarrevolucionario. Originalmente era el comandante rebelde que custodiaba Cholet en lugar del comandante en jefe La Roche-Jacquelain, quien se había dirigido a La Rochelle. Sin embargo, la situación ha cambiado para aquellos que son considerados traidores, tanto desde la perspectiva del ejército revolucionario como del ejército real. Concentran sus fuerzas en Cholet, pero avanzan lentamente. A diferencia del entusiasmado La Trémoille, el cuartel general rebelde de La Rochelle se mostró cauteloso. El marqués de Lescure, que actúa como jefe del Estado Mayor, habló con prudencia. Esto es sospechoso, La Roche-Jacquelain. Lo sé. ¿Qué tiene de sospechoso, Lescure? Están destruyendo Cholet y luego concentrarán sus fuerzas en La Rochelle, por eso han dejado desprotegida la defensa de Nantes. La Roche-Jacquelain negó con la cabeza ante el exaltado La Trémoille. Debe ser una táctica de señuelo. Ya lo hicieron antes en Lune. Pero ese no es el problema. Luron, una pequeña ciudad entre Cholet y La Rochelle. También fue donde Eugene y Clever se encontraron por primera vez. Allí tuvo lugar la batalla de Luron, donde los realistas fueron derrotados. En aquel entonces, el anterior comandante, el duque de Biron, empleó una estrategia de señuelo que causó grandes pérdidas a los realistas. La Roche-Jacquelain, que experimentó aquella derrota, ahora percibía fuertemente el aroma de otra trampa. Sin embargo, Nantes sigue siendo importante. La Roche-Jacquelain apretó los dientes y prácticamente escupió las palabras al desconcertado La Trémoille. A pesar de todo, lo importante es que Nantes vale la pena ser conquistada. Nantes definitivamente tiene valor. En esta región del noroeste de Francia, hay dos puertos donde Inglaterra puede proyectar directamente su armada. Uno es la península de Cherburgo en Normandía, y el otro es Nantes. La zona de La Rochelle no solo tiene un puerto pequeño, sino que también es vulnerable a los ataques de la flota atlántica francesa que aún existe. En cambio, si Nantes cae en manos de los realistas, Inglaterra tendría una razón para romper la defensa de la flota atlántica. Tendrían una justificación para enviar una gran flota. Esto significa que los partidarios de la guerra podrían convencer al Parlamento inglés. En otras palabras, tiene valor porque facilita recibir ayuda extranjera, específicamente de Inglaterra, un país enemigo. Aunque estas palabras no se atrevieron a pronunciarlas, tanto Lescure como La Trémoille entendieron lo que La Roche-Jacquelain quería decir. Lescure asintió gravemente. Sí, tenemos una causa. Nuestros camaradas están muriendo encerrados en las mazmorras de Nantes. Stofflet y Charette podrían acercarse desde ambas direcciones. Es posible un ataque coordinado desde tres frentes. Me pregunto, ¿tendrá éxito el asedio esta vez? De repente, La Roche-Jacquelain desvió la mirada. Miren, tenemos pólvora. Y también cañones capturados a los traidores. 12 piezas. En la plaza de La Rochelle, liberada por los realistas, se amontonaban sacos de pólvora. Esta pólvora había llegado por la costa. La Roche-Jacquelain no mencionó quién había proporcionado la pólvora. Sin embargo, todos podían adivinarlo. Era Inglaterra. Pero lo importante es que, una vez que se dispone de pólvora, municiones y proyectiles, se puede utilizar el poder de fuego. Por ahora, hay que cerrar los ojos y usar incluso el apoyo de un país enemigo.
La Roche Jacqueline volvió a apretar los dientes mientras hablaba. Si concentramos todas nuestras fuerzas, es posible. Una vez que atraviesen Nantes, Inglaterra se encargaría de los suministros. Era una apuesta de todo o nada que requería concentrar todo su poder. Lescure asintió. Bien, entonces marchemos. En ese momento, al ver la expresión dubitativa de la Tremouille, la Roche Jacqueline preguntó. ¿Qué sucede, conde de Laval? ¿No es este el avance que deseaba? Hay algo que me preocupa. ¿Qué es? Aunque había llegado entusiasmado, la Tremouille, ahora más cauteloso ante la actitud de la Roche Jacqueline, respondió. Cuando ejecutaban la operación de engaño en Cholet, había una unidad con rifles capaces de disparar repetidamente. Disparos repetidos, es decir, disparar balas en sucesión rápida. La Roche Jacqueline parpadeó. Por supuesto, actualmente existen unidades capaces de realizar disparos repetidos. Los Redcoats. Es decir, el ejército británico. Desde que Inglaterra conquistó la India, su suministro de pólvora se volvió ilimitado. Gracias a esto, cuando otros ejércitos europeos no podían realizar prácticas con munición real, solo Inglaterra podía hacerlo. Formando 3 filas horizontales y entrenando para disparar por turnos con mosquetes, era posible mantener un fuego continuo. Pero esto era casi imposible para otros ejércitos europeos. Especialmente para el ejército revolucionario. Además, por lo que había escuchado, se refería a rifles capaces de disparar repetidamente por sí mismos. La Roche Jacqueline exclamó incrédulo. ¿Cómo es eso posible? Los disparos repetidos son imposibles para cualquiera. No, creo que cuando estaba en el ejército escuché que el Sacro Imperio Romano estaba desarrollando ese tipo de rifles. Aunque también escuché que no llegaron a ser prácticos. ¿Por qué no lo mencionó antes? ¿Cuántos hombres había en esa unidad? ¿Podría ser un arma secreta del ejército revolucionario? Si era así, necesitaban saber el número exacto. Con expresión insegura, la Tremouille intentó hacer un cálculo. ¿Unos 30 hombres? Como fue una batalla apresurada, no estoy seguro del número exacto, pero no eran muchos. Se refería a la compañía especial postal de Eugene. La respuesta de la Tremouille era completamente incorrecta. Primero, la compañía especial de Eugene no tenía 30 sino 100 hombres, el Girardoni solo podía disparar hasta 20 tiros, después de los cuales debían usar el rifle Ferguson. Sin embargo, cuando escuchó que eran 30 hombres, la Roche Jacqueline se tranquilizó. Solo la fuerza principal del ejército blanco en La Rochelle ya contaba con 50.000 hombres. Sumando los ejércitos de Stofflet y Charette, llegaban a 60.000. No era una guerra que pudiera ser decidida por 30 tiradores. Bien. ¿Cuánto tiempo puede resistir Cholet? Ante la pregunta de la Roche Jacqueline, la Tremouille volvió a inclinar la cabeza. No lo sé. Han lanzado una ofensiva total. Pero si conquistamos Nantes primero, no tendrán que regresar. Eso es seguro. ¿Quién dijeron que era el comandante en jefe de ellos, Marqués de Lescure? Clever. Dicen que es el general derrotado que fue capturado por el ejército austríaco en Mayenne. Parece que tomó el mando después de que Rossignol se retirara asumiendo la responsabilidad. Lescure confirmó el rumor que había llegado recientemente. Estrictamente hablando, la razón por la que conocían el nombre de Clever era diferente. Era porque el ejército revolucionario estaba distribuyendo panfletos. Un documento subversivo que declaraba la suspensión del juramento de lealtad nacional. Se enteraron de que el nuevo comandante Clever era quien firmaba ese documento. Sin embargo, el rumor de que Clever era un general derrotado había sido difundido por Eugene a través de Gomi, un miembro de la compañía especial postal originario de la región de Vendée, y el regimiento de La Rochelle. Como era verdad, Lescure no tenía razón para dudarlo. La Roche Jacqueline se animó. Excelente. Si es un general derrotado, será cauteloso. Si nos movilizamos primero, podremos tomar Nantes antes de que caiga Cholet. Al final, el ataque a Nantes era una apuesta. Sin embargo, la Roche Jacqueline consideraba que era una apuesta con posibilidades de éxito. Si el ejército revolucionario movilizaba sus fuerzas principales, tendrían que transportar enormes cantidades de suministros, incluidos los cañones. A menos que estuvieran preparados de antemano, jamás podrían regresar rápidamente.
Envíen mensajeros a Stofflet y Charete. Que se preparen para avanzar sobre Nantes. ¿Por dónde iremos? Lund todavía está en manos de esos traidores. Aunque parece estar vacía. El camino a Lugon es fácil de detectar por el enemigo. Ya que vamos a movernos, unámonos con Stofflet en Machecoul. La Roche-Jacqueline trazó una línea mientras miraba el mapa. Iremos por la costa. Inglaterra también acordó ayudarnos. Tras mencionar a Inglaterra, la Roche-Jacqueline cerró la boca abruptamente. Un desliz. Sin embargo, el trasfondo que permitía ejecutar esta arriesgada operación era, al fin y al cabo, la ayuda de Inglaterra. De lo contrario, ¿cómo podrían los realistas luchar contra el ejército gubernamental en una situación de completo aislamiento? Lescure esbozó una sonrisa amarga. ¿Aliarse con un país enemigo para salvar la nación? ¡Qué ironía! No hay alternativa. Si seguimos así, todos los habitantes de Vendée serán masacrados. Malditos traidores. Cierto. Si ganamos aquí, Luis XVII regresará y pondrá todo en orden. Luis XVII, el hermano del rey anterior. El objeto de lealtad actual de los realistas. Hacer regresar al rey para liberar la nación. Esa es la justicia de los realistas. La Roche-Jacqueline exclamó con vigor. Debemos conquistar Nantes a toda costa. Así comenzaba la jugada decisiva del ejército blanco realista. En esta época, la velocidad de marcha de la infantería es normalmente de unos 4 km por hora, con una distancia diaria de marcha de alrededor de 25 km. Paso, paso, paso. Sin embargo, ahora el ejército blanco realista está realizando una marcha forzada. Hay una razón por la que esto es posible. Los carros de suministro solo transportan camiones y pólvora. De repente, Jack, un soldado del ejército real, se secó el sudor. Ah, tengo sed. En ese momento, vio varios barriles de agua colocados junto a la costa. Los soldados detuvieron su marcha al unísono y corrieron hacia los barriles. Todos bebían con entusiasmo para calmar su sed. Glup, glup, glup. Los soldados del ejército real charlaban animadamente. Vaya, siempre hay provisiones cuando llegamos a la costa. ¿Será esta otra muestra de la sabiduría de nuestro joven comandante en jefe? Ja, ja, ja. Es la gracia de Dios. Alabado sea. Por el contrario, Jack, aunque bebía, mantenía una expresión sombría. De alguna manera, sentía que estaba cometiendo un pecado. En ese momento, un soldado detrás de Jack preguntó. ¿Por qué tienes esa cara tan oscura, Jack? Era Henry Forestier, un joven noble. Antes de la revolución, habría sido alguien tan importante que ni siquiera se atrevería a mirarlo a los ojos. Sin embargo, irónicamente, la revolución había unido a nobles y campesinos bajo el nombre de rebeldes. Ahora, el antiguo noble Henry y el antiguo campesino Jack se habían convertido en amigos. Jack respondió a Henry con expresión sombría. Henry, ¿crees que realmente fue nuestro ejército real quien preparó todo esto? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Es que me da la impresión de que alguien lo dejó aquí desde el mar. Jack murmuró mientras masticaba un pan extrañamente desagradable. Como si los ingleses lo hubieran dejado aquí. Por supuesto, el sabor del pan era un prejuicio. Después de todo, este pan estaba hecho con trigo contrabandeado desde Francia y refinado en Inglaterra. De cualquier manera, el instinto de Jack era certero. Henry, el oficial noble que conocía la situación general, no pudo decir nada y mantuvo la boca cerrada. ¿Era el rey alguien por quien debían vender el país a una nación enemiga para lograr su regreso? Ninguno en el ejército blanco realista podría responder con firmeza que sí a esta pregunta. En ese momento. Vamos, es hora de comer. Hay pan delicioso y carne. Oh, el almuerzo de la marquesa. Vamos a comer. Jack. A lo lejos, Marie de Lescure, la esposa del marqués de Lescure, se acercaba repartiendo pan mientras gritaba. Jack, ¿verdad? Por favor, cuida bien de mi esposo en esta batalla. Una vez más, allí estaba sonriendo una joven dama de 20 años que antes de la revolución ni siquiera se habría atrevido a mirar. Al ver esa sonrisa, Jack no pudo expresar sus dudas. Si perdían la guerra, aquella dama sería capturada y ultrajada. Quería evitar eso a toda costa. Aunque Jack no fuera un caballero noble.
Sí, señora marquesa. En el nombre de Dios, la protegeré sin falta. La unión forjada por los nobles que se habían rebajado. Esa era la única fuerza que mantenía unido al ejército rebelde de Vendée, la que movía a Jack y a los demás soldados. Finalmente, los 50.000 hombres del ejército blanco llegaron al estuario del Loira donde se divisaban antes. Excelente decisión, comandante en jefe. Nantes está realmente vacía ahora. Y para colmo, la está custodiando un don nadie como Carrier como alcalde interino. El general Stofflet, que custodiaba Machecoul en el extremo sur del estuario del Loira, se había unido a ellos. Era un hombre que antes de la revolución servía como oficial subalterno bajo generales nobles. Sin embargo, cuando la revolución puso el mundo al revés, irónicamente, este hombre ascendió en el ejército rebelde realista. El joven y apuesto La Roche-Jacquelin sonrió suavemente mientras miraba el rostro áspero de Stofflet. Me alegro, general de división Jean-Nicolas Stofflet. Ja, ja, ja. ¿Qué general de división ni qué nada? Aunque cuando su majestad regrese y me nombre oficialmente, entonces sí lo seré. Una vez que crucemos ese puente de barcas, estaremos en Chauvenet. Desde allí atacaremos Nantes directamente por un flanco. El Loira aún no tenía puente. Por eso, para cruzarlo era esencial un puente pontón temporal, o puente de barcas. Gracias a Stofflet y su larga experiencia militar, fue fácil construir el puente. Sin embargo, Stofflet, el artífice del puente, frunció el ceño por un asunto completamente diferente. ¿Es realmente necesario colaborar con Charette? Franois de Charette. Veterano de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En la actual situación, donde los líderes iniciales de los rebeldes de Vendée, incluido el marqués de Bonchamps, habían muerto, era de facto el más veterano. Sin embargo, debido a su bajo rango, había cedido el mando supremo en el ejército rebelde dominado por oficiales nobles. En la historia original, sería el general que seguiría luchando hasta el final incluso después del colapso de la rebelión de Vendée. Era rival de Stofflet dentro del ejército rebelde. Parece que la competencia siempre existe, incluso cuando el país se derrumba o estalla una rebelión. La Roche-Jacquelin respondió con una sonrisa amarga. General Stofflet, ahora mismo no podemos proyectar todo nuestro poder. Lo sé. Es porque debemos proteger Cholet. Por eso necesitamos a dos generales con tanta experiencia. El enemigo tiene menos números que nosotros, pero no tiene personal no combatiente y su poder de fuego es superior. Stofflet chasqueó la lengua y giró la cabeza. Entiendo. Ah, allí veo a Charette. En este momento están ejecutando una estrategia arriesgada. Sean rivales, enemigos o incluso naciones hostiles, deben unir fuerzas para derrotar a los traidores. Solo después de eso podrá haber un futuro. Trajeron los 12 cañones, incluido el Santa María. De repente, Charette, que había llegado apresuradamente, preguntó sin siquiera saludar. Esta era una de las razones por las que Stofflet lo detestaba. La Roche-Jacquelin asintió, interponiéndose ante un Stofflet que fruncía el ceño. Por supuesto, general Charette. Para tomar Nantes, el bombardeo es esencial. ¿Tendremos suficiente personal para construir un puente de barcas hacia la isla durante el avance de la infantería, general Stofflet? Por supuesto. Charette asintió. Bien. Dividámonos en 3 ejércitos para atacar Nantes. Aunque estén cansados por la marcha, no hay tiempo que perder. El enemigo podría regresar en cualquier momento. Tenía razón. El tiempo estaba del lado del enemigo. La apuesta de los realistas solo tendría éxito si tomaban y derribaban Nantes lo más rápido posible. El ejército blanco realista se dividió en 3 fuerzas y avanzó hacia Nantes. Charette, que iba a la vanguardia, dio órdenes mientras instalaba los cañones. Todos, prepárense para el bombardeo. ¿Eh? En ese momento, Charette abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso? Proyectiles caían desde el cielo. Definitivamente no venían de la dirección de Nantes. Para ser precisos, del norte. Una dirección desde la que el ejército gubernamental no podría venir. Wash. Los proyectiles estallaron en el aire, dispersando chispas. Granadas explosivas. Y además, con la mecha cortada muy corta para que explotaran en el aire. ¡Bum!
Las chispas de las granadas que explotaban volaron hacia el bosque negro, el bosque que cubría toda la región de Vendée. Hacia el refugio que había estado ocultando al ejército blanco realista hasta ahora. Era un bombardeo diseñado desde el principio solo para provocar incendios. Una forma destructiva que el ejército de Vendée, compuesto por campesinos, jamás habría imaginado. Fuego. Mientras los soldados gritaban aterrorizados, la Roche Jacqueline soltó un grito. ¿De dónde diablos han salido esos traidores? Del norte, es decir, exactamente la dirección opuesta a Cholet en el sur. Literalmente, el ejército revolucionario había llegado realizando una maniobra de flanqueo engañosa desde el frente. Era el momento en que se desplegaba el campo de batalla de apuestas creado por Eugene para engañar a los realistas. Capítulo 50. Esto sucedió exactamente 3 días antes de que los rebeldes de Vendée llegaran justo frente a Machecoul, en el bosque de Machecoul. Uf. Oye, sería mejor ir a caballo. ¿Por qué tenemos que trotar así? Existe un dicho sabio. Los ejércitos luchan con la fuerza de sus piernas. A finales del siglo XVIII, antes de la introducción del ferrocarril, la infantería marchaba de 2 maneras. Utilizando caballos o carruajes, o bien trotando. La infantería montada y la caballería pesada eran unidades especiales, y la mayoría de los soldados eran, naturalmente, de infantería. Por lo tanto, era normal que los soldados de esta época trotaran hasta el campo de batalla. Lo mismo ocurría con el ejército revolucionario, que realizaba una marcha de emergencia para proteger Nantes. El recién nombrado subteniente Hippolyte, ascendido por sus méritos en Toulon, no podía ser la excepción. Eugene, quien iba cómodamente montado en una mula por ser aún un niño, respondió con despreocupación. No hay otra opción. Tenemos que atraer al enemigo y luego emboscarlos. Además, la caballería la usará Marceau cuando sea necesario. Hippolyte miró a Eugene con desagrado. Por supuesto, aunque Eugene fuera un prodigio, físicamente seguía siendo un niño de 12 años. Hippolyte, que tenía más de 20 años, no podía exigirle a un niño que trotara junto a él. El sargento Elie, riendo por lo bajo, le dio unas palmadas en el hombro. ¿Por qué no entrenaste más el trote, subteniente Charles? Mi misión es asistir al mayor Eugene. Además, ¿no podríamos hacer que Nantes resista un poco más? En vez de apresurarnos así, creo que sería mejor atacar frente a Nantes. Vaya, el que debería estar defendiendo Nantes está aquí con nosotros. ¿No lo ve? Ante el gesto de Elie señalando hacia adelante con la barbilla, Hippolyte esbozó una sonrisa burlancia. Cierto, ese Carrier vino hasta aquí. Supongo que pensó que estaría más seguro con el ejército. Se podía ver a Carrier, el representante del gobierno revolucionario, discutiendo acaloradamente a caballo con el comandante Clover. Te has vuelto loco. ¿Por qué dejaste Nantes desprotegida? ¿Qué haremos si el enemigo la ocupa? Si eso sucede, estaremos todos acabados. Yo soy el comandante, representante Carrier. Además, ¿por qué nos siguió hasta aquí cuando le dije que protegieran Nantes? Porque estoy en peligro. Si Nantes llegara a caer, tú serás el primero en morir. Este lugar está al suroeste de Nantes, cerca del bosque de Machecoul. En resumen, el ejército revolucionario se movió exactamente al contrario de lo que esperaban los rebeldes de Vendée. Mientras fingían concentrar sus fuerzas militares en Cholet, movilizaron sus principales fuerzas, incluida la división Mainz, en una maniobra de flanqueo. La ruta de marcha rodeaba el sur de Nantes para avanzar nuevamente hacia Machecoul en el oeste. Aunque fue una marcha bastante desafiante, la experimentada división Mainz lo logró. La división que realizaba el ataque de distracción en Cholet era la del general Westermann. Aunque era un ataque falso, Westermann lo aceptó sorprendentemente bien. Sin embargo, si fracasa, toda la responsabilidad recaerá sobre el comandante. Dejar Nantes desprotegida y atacar directamente anticipando que el enemigo intentaría flanquear hacia Machecoul. Todo era prácticamente una apuesta. Sería un problema si el enemigo no venía hacia Machecoul, sería un problema si atacaban Nantes primero, y aun si venían, sería un problema si no podían vencerlos. Ante una operación tan arriesgada, Westermann simplemente decidió no participar. Por otro lado, los generales Lecomte y Lechelle, menos astutos, terminaron acompañando la maniobra de flanqueo.
junto con la Compañía Especial Postal de Eugene y el Regimiento Costero de La Rochelle. De repente, el general Lecomte, que corría por el flanco derecho, se acercó para informar. Los exploradores reportan que se ve humo más allá del bosque de Machecoul. Comandante, el enemigo realmente viene. En efecto, el enemigo, los rebeldes de Vendée, había aparecido. La primera fase de la apuesta de Eugene había tenido éxito. Por supuesto, Eugene había actuado bajo la convicción de que los enemigos tomarían el camino más fácil. Aún así, el hecho de que los rebeldes realistas vinieran era toda una apuesta. Justo cuando Carrier, aterrorizado, estaba por abrir la boca, Clever dio la orden. Envíen exploradores. El enemigo es experto en emboscadas y emboscadas. Conocen bien la geografía de esta zona, debemos entrar con extrema precaución. Sabenieres, el campo de batalla elegido, era originalmente territorio realista. Estaba ocupado por Charette, el general realista superviviente de mayor antigüedad. Por supuesto, si llegaban las fuerzas principales rebeldes, Charette también saldría a recibirlas. Sin embargo, Clever, un general metódico y tradicionalista, insistió primero en el reconocimiento. En ese momento, Eugene corrió hacia Clever exclamando: «No podemos, general. Nos descubrirán». El reconocimiento es sin duda esencial en las operaciones militares. Especialmente en una época sin herramientas como el radar. Pero en una situación de proximidad con el enemigo como esta, ¿qué pasaría si enviaran exploradores? Existe el riesgo de encontrarse con el enemigo y revelar la presencia de sus fuerzas. La sorpresa sería imposible. Es muy probable que se desarrolle una guerra de desgaste sin garantía de victoria. Todo el esfuerzo de la maniobra de flanqueo habría sido en vano. Sin embargo, el tradicionalista general Clever frunció el ceño. Aún así, no podemos dejar de hacer reconocimiento en una situación donde podríamos ser emboscados. Esta operación ha sido desde el principio una carrera de velocidad. Velocidad de flanqueo, velocidad de marcha y velocidad de preparación. ¿Qué quieres decir con eso? Eugene reveló la segunda fase de su plan, la carta del contraataque. Debemos prepararnos primero y crear confusión mientras el enemigo no está listo. Detengámonos aquí y preparemos el ataque. En otras palabras, sugería dejar que los rebeldes continuaran su marcha. Así, el ejército revolucionario podría enfrentarlos completamente preparado para el ataque. Significaba que la batalla de Cholet podría desarrollarse en un escenario completamente opuesto. Después de escuchar en silencio, Clever preguntó: «Entonces, ¿cómo confundiremos al enemigo? Si avanzan así, de todos modos nos descubrirán aquí». «No. Solo tenemos que atacar primero». «¿Primero?» Eugene desplegó un mapa y explicó apresuradamente. Machecoul es un pueblo en medio de un pantano, es decir, en terreno bajo. De cualquier manera, salvo que sean pocos, será imposible ocultar el movimiento de un ejército de 100.000 hombres. Hagamos que vigilen su marcha desde las colinas cercanas y envíen señales con humo. Observar la marcha enemiga desde un terreno elevado. Así podrían sincronizar el momento. La localización es el elemento más importante en un ataque sorpresa. Intrigado por los aparentes conocimientos tácticos de Eugene, Clever preguntó: ¿y después? Después, incendiaremos todo el bosque por donde avanzan los enemigos. ¿Qué? ¿Incendiar? ¿Con qué? Eugene señaló hacia los carros de suministros cargados con pólvora y proyectiles. Allí, ¿no tenemos las herramientas para provocar el fuego? La pólvora. Por un momento, Clever quedó boquiabierto ante esta idea que rompía con lo convencional. La pólvora era, naturalmente, para disparar proyectiles. Los proyectiles eran armas que mataban al enemigo por su impacto. Pero, ¿no era la pólvora originalmente algo para provocar fuego? Eugene habló rápidamente. Esparciremos esa pólvora por todo el bosque. Por supuesto, la pólvora arderá si se le prende fuego. ¿Pero solo con eso? Dispararemos proyectiles calentados, especialmente los explosivos. Los proyectiles explosivos producen algunas chispas al detonar. Esas chispas entrarían en contacto con la pólvora esparcida en la ruta de marcha. Si a esto se suma el aire seco característico del invierno, se produciría un incendio. El general de brigada Lecomte, que escuchaba, asintió. Es posible.
Si usamos el principio de las balas calientes que utiliza principalmente la Marina. Las balas calientes, un método que consiste en disparar proyectiles calentados al rojo vivo. Un método utilizado principalmente por la Marina para incendiar los polvorines de los barcos enemigos disparando proyectiles de acero caliente. Aunque la tasa de éxito no es muy alta, por lo que no se usa con frecuencia. Sin embargo, como ahora solo necesitaban provocar un incendio, era un método que valía la pena considerar. De repente, Clever frunció el ceño. Solo con eso no es suficiente. Necesitamos un golpe decisivo. Cuando Eugene estaba a punto de vacilar, Marceau dio un paso adelante. Tengo algo preparado, general. Todas las miradas se dirigieron hacia Marceau. Detrás de él se podían ver 100 caballos de guerra. Eran los caballos que había traído la Compañía Especial Postal de Marsella. Caballos que habían sido traídos sin jinetes para no fatigarlos durante la marcha. Al verlos, Clever abrió mucho los ojos. Caballería. Sí, el enemigo los enfrentará sin estar preparado. Esta era la carta de triunfo que Marceau había preparado. Y también el Joker que Eugene había esperado de Marceau. Las llamas comenzaron a devorar el bosque que rodeaba Machecoul. Wash. La Vendée está llena de bosques por todas partes. Especialmente en la ruta de marcha desde Machecoul hasta Nantes, los bosques abundaban. Originalmente, estos bosques habrían sido una barrera protectora para ocultar el avance de los rebeldes de Vendée. Ahora, esta barrera protectora se había convertido en un obstáculo. La pólvora que el ejército revolucionario había esparcido 3 días antes se había encendido con el impacto de los proyectiles explosivos calentados. Por supuesto, no era un fuego particularmente impresionante. Pero las llamas en sí mismas bastaban para confundir a las tropas irregulares no entrenadas, el ejército campesino. Clever no dejó pasar esta oportunidad. Las divisiones Mainz, Lecomte y Leche ya avanzarán desde 3 direcciones. Clever alzó la voz mientras comenzaba a movilizar a todo el ejército. El enemigo son 100.000. Pero son una turba desorganizada. Si atacamos desde 3 direcciones, seguramente se derrumbarán. Por la defensa de la revolución, al ataque. Destruyan a los realistas. Las divisiones de Clever, Lecomte y Leche ya avanzaron al unísono. Detrás de ellos seguía el regimiento costero de La Rochelle. Las principales fuerzas revolucionarias, que sumaban 40.000 hombres, comenzaban su avance. Los soldados de infantería formaron filas con sus mosquetes con bayonetas caladas. Aunque las llamas saltaban por todas partes, la entrenada división Mainz no se detuvo. Lo mismo ocurría con las enardecidas divisiones de Lecomte y Lechelle, y el regimiento de La Rochelle del coronel Tour. De repente, Clever levantó su bastón de mando. Todo el ejército, preparen para disparar. Los soldados con mosquetes comenzaron al unísono los preparativos para disparar. Rápidamente introducían la bala y la pólvora por la boca del cañón, preparándose para cargar. Era el método de carga con piedra de pedernal, el flintlock. El pedernal insertado produce chispas que hacen explotar la pólvora, que a su vez dispara la bala. En ese momento, ¡bang! 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 Aunque aún no se había dado la orden de disparar en las filas revolucionarias, se escucharon disparos. De repente, los soldados en formación comenzaron a caer. El enemigo había comenzado a disparar primero. Los soldados sorprendidos se agacharon, y Clever, también sorprendido, gritó. ¿Qué? Esos bastardos están disparando. ¿De dónde consiguieron la pólvora? Incluso entre las llamas, el enemigo había iniciado su contraataque. Se suponía que eran solo campesinos y que tendrían escasez de pólvora. Sin embargo, esta táctica de disparar constantemente así de primero solo era posible con abundante pólvora. Por su parte, Eugene frunció el ceño. ¿Charette? ¿O será Stofflet? En este período, solo había 2 militares experimentados del lado del ejército contrarrevolucionario de Vendée. Charette, veterano de la Guerra de Independencia Americana, o Stofflet, quien había sido oficial militar antes de la Revolución. Viendo que podían contraatacar sistemáticamente incluso en medio del caos, era evidente. De repente, Hippolyte, pegado al suelo junto a Eugene, preguntó. Parece que el enemigo tiene mucha pólvora. Probablemente la Marina británica les suministró en La Rochelle.
Cielos, entonces estamos en desventaja. Debido al fuego y el humo, la visibilidad estaba obstaculizada. Aunque el enemigo también estaría confundido, en esta situación las tropas aliadas también tenían dificultades para observar las líneas enemigas. Sin embargo, incluso en esta situación, Eugene tenía una única opción. La notificación de las letras plateadas. Eugene, con el ceño fruncido mientras observaba el frente, llamó a Gomi que estaba pegado al suelo. Hay un comandante en el punto central del contraataque enemigo. Es un comandante experimentado, pero destruiremos su ataque con fuego concentrado. ¿Cómo? Concentrando el fuego, sargento Gomi. De repente, Eugene se arrastró hasta Gomi y le preguntó. Necesito que dispares 2000 balas. ¿Puedes hacerlo? Si Gomi se hubiera casado temprano, quizás tendría un hijo de la edad de Eugene. Sin embargo, a pesar de que le daban órdenes informalmente, Gomi no se sintió molesto, sino más bien orgulloso. ¿Sería esta la sensación de ver a un niño que ha crecido tanto? Gomi, tomando el rifle de aire Girandoni en lugar del Ferguson, sus ojos brillaron. Es posible. Aunque no habrá un después. Del después me encargo yo. Bien, veamos. Como en Martinica. No estaba el suboficial señor Tournay. Pero Gomi había participado en todos los entrenamientos, y los soldados de la compañía especial postal lo habían seguido. Además, Gomi era uno de los que había estado con Eugene en Martinica. Eugene asintió con firmeza. Sí, como en Martinica. En ese momento, Gomi gritó a los soldados de la compañía especial. Vamos, confíen en el rifle de aire Girandoni. El rifle de aire Girandoni, un arma que dispara usando gas precargado. Un rifle capaz de disparos repetidos. Aunque solo hasta 20 tiros. Gomi y los soldados de la compañía especial comenzaron a disparar en posición de tiro tendido. ¡Bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang, bang! Aunque era una situación de intercambio de disparos, los tiroteos de esta época eran principalmente de pie. Como mucho, se disparaba agachado detrás de alguna cobertura. El tiro tendido era difícil con mosquetes Flintlock no solo por la recarga, sino también por el riesgo de que la pólvora fallara. Pero con los rifles de aire no existía ese riesgo. 100 tiradores, cada uno con 20 balas, disparaban sus proyectiles. Rifles de repetición. ¿Qué es esto? No eran 30. Deben ser más de 200. En medio del bosque lleno de gritos, ruido de disparos y llamas, los ojos de Eugene brillaron. Impacto, comandante enemigo, Charette. Había dado en el blanco. Sin embargo, se podía ver cómo las formaciones se dispersaban. Además, el sonido de los disparos enemigos había disminuido notablemente. Las líneas se habían roto. En ese momento, Hippolyte, que también disparaba con el rifle Girandoni, se acercó gritando. ¿Y ahora qué? Nos quedamos sin munición para los rifles Girandoni. ¿Deberíamos cambiar a los rifles Ferguson y cargar? Eugene negó con la cabeza. Marceau vendrá. Era el momento de que el Joker iniciara la penetración. Disparar, recargar, y disparar de nuevo. Ejército blanco del rey. No teman a la muerte. Nuestra lucha es por la fe. Por supuesto, a finales del siglo XVIII, una bala que impacta mata igual que siempre. Sin embargo, es cierto que los rifles de aire tienen menor poder destructivo que las armas de pólvora. A pesar de haber sido alcanzado, Charette continuaba sangrando mientras seguía dirigiendo. La Roche-Jacqueline ya estaba en pánico por las llamas. Stofflet, preocupado solo por su supervivencia, no se veía por ninguna parte. Charette era el único que podía comandar a los rebeldes de Vendée y repeler al enemigo ahora. Desesperadamente intentaba reorganizar sus tropas y restablecer las formaciones. Al menos las tropas directamente bajo su mando en Savenieres estaban logrando mantener algún tipo de formación. En ese momento, tum tum tum. Ante el extraño ruido, Charette, jadeando, volvió la cabeza. ¿Qué es eso? En ese instante, la caballería emergió a través del humo. Charette abrió los ojos de par en par. Era un golpe completamente inesperado. ¿Una carga de caballería? Dios mío. En realidad, no era caballería propiamente dicha.
Estrictamente hablando, eran solo infantes que sabían montar a caballo, literalmente infantería montada. De hecho, las tropas realistas del regimiento Trémolle, que se asemejaban más a un regimiento de carabineros, eran superiores. Sin embargo, la caballería tiene un problema crítico. Si no está preparada de antemano para movilizar los caballos, no se puede utilizar. Los caballos, los jinetes y la distancia deben estar preparados para que la caballería sea efectiva. Los rebeldes realistas no tenían ninguna de estas preparaciones. En cambio, la infantería montada revolucionaria estaba mejor preparada que cualquier caballería. ¡Bang! 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 Incluso las tropas de Charette se derrumbaron ante la infantería montada que disparaba sus mosquetes precargados. ¡Ah! ¡Huyan! Charette apretó los dientes con amargura. Un total de 100.000 tropas. Aunque no estuvieran entrenadas, mezcladas con niños soldados y mujeres, e irregulares, este número no era cosa de broma. Sin embargo, menos de 100 jinetes estaban cargando como si estuvieran en tierra de nadie. Desesperadamente, Charette gritó. Deténganlos. El comandante en jefe está en peligro. La caballería se dirigía hacia el centro donde estaba el comandante en jefe, la Roche-Jacqueline. ¡Bang! Arrojando el mosquete que tenía una sola carga, Marceau rugió desde la vanguardia de la caballería. ¡Viva la revolución! El comandante en jefe ha caído. 100 hombres gritaron al unísono. El comandante en jefe ha caído. Incluso en un campo de batalla caótico, cuando 100 hombres gritan juntos mientras cargan, su grito hace eco en el bosque. Los jinetes, como leones entre las llamas, atravesaron las líneas y penetraron las filas rebeldes. En ese momento, Clever, al oír el grito, exclamó. Todo el ejército, carguen. Había llegado el momento de la carga con bayoneta. 30.000 revolucionarios iniciaron una carga desde 3 direcciones contra 100.000 rebeldes. Fin del capítulo 50.